Hegel es un filósofo idealista, por tanto, opuesto al materialismo. Pero su filosofía del idealismo no se entiende sin que desarrollemos su propia idea de materialismo. Y aquí te la vamos a dejar bien clara y sencilla. El punto de partida para entender la posición de Hegel respecto al materialismo consiste en apreciar la forma en que concibe la realidad. En su filosofía, la realidad es esencialmente un despliegue dialéctico del espíritu. Este espíritu no es una sustancia, no es sustancia inmaterial en el sentido dualista, por ejemplo, cartesiano, ni tampoco es una sustancia trascendente divina. Por el contrario, es la estructura racional de lo real, la idea que se objetiva en la naturaleza y que retorna a sí misma a través de la conciencia humana y de las instituciones sociales, hasta llegar al saber absoluto. Dicho de otra manera, Hegel habla de que lo real es racional y lo racional es real. Una fórmula famosa que no debe reducirse a una mera identificación inmediata de realidad y razón, sino a un proceso que las vincula. Lo material no es, sin embargo, un simple adjetivo prescindible en el sistema hegeliano. Hegel otorga a la naturaleza, a la materia y a los fenómenos sensoriales un lugar fundamental en su desarrollo dialéctico. Lo que Hegel rechaza es el tipo de pensamiento materialista que establece la materia como sustrato único, autónomo y autosuficiente para explicar todos los demás niveles de la realidad, por ejemplo, la conciencia, el espíritu, la cultura, la libertad. Ese reduccionismo es, a sus ojos, incapaz de dar cuenta de la libertad y la autoconciencia humanas, tampoco de la historicidad y de la potencia que tienen las ideas y la razón en la construcción del mundo. Para exponer estas ideas, Hegel se basa en parte en su lectura crítica de otras corrientes filosóficas. Uno de los blancos fundamentales de su polémica es el materialismo mecanicista moderno, asociado a autores como Thomas Hobbes o Pierre-Simon de Laplace, quienes pretendían explicar todo fenómeno a partir de leyes mecánicas de atracción, repulsión o movimientos de partículas. A juicio de Hegel, este modelo incurría en un error al ignorar la complejidad de la vida orgánica, la aparición de la subjetividad y la historia como procesos irreductibles a lo puramente mecánico. La materia, dice Hegel, no puede entenderse como si fuera una colección de partículas inertes unidas por fuerzas exteriores, pues la realidad natural se revela más rica y dinámica, posibilitando la generación de organismos y a la postre la emergencia de la conciencia. En la obra hegeliana, las referencias explícitas a las limitaciones del materialismo se pueden rastrear en varios de sus textos claves. Una de las fuentes principales para comprender la relación de la materia y el espíritu es la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, obra en la que Hegel reúne su sistema en tres partes: la lógica, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. Precisamente, dentro de la filosofía de la naturaleza, Hegel examina la categoría de la materia física y cuestiona cualquier aproximación que la reduzca a simple ser en sí estático. En la sección de la enciclopedia dedicada a la mecánica, Hegel expone que la materia no es algo pasivo o indiferente, sino un momento dialéctico de la idea que se exterioriza en la naturaleza. Esta es la clave. La materia es, por tanto, la idea en su forma extrañada, es decir, en una modalidad
en la que la razón queda objetivada, aparentemente separada del concepto, pero que lleva en sí misma el germen de su desarrollo subsiguiente. La materia no es el polo definitivo, ni tampoco es un principio autosuficiente. Al contrario, es un paso o momento dentro de un proceso que progresará hacia etapas más complejas. Este mismo planteamiento se ve en la filosofía de la naturaleza, donde Hegel distingue varias dimensiones de la naturaleza: mecánica, física, química y orgánica. La materia juega un papel fundamental en la primera y en parte de la segunda dimensión, la mecánica y la física, pero no es la explicación última de la totalidad de los fenómenos. Cada etapa supera a la anterior y al mismo tiempo la conserva en una síntesis superior. La materia queda superada y conservada en la forma de la vida orgánica, la cual, a su vez, será superada en la conciencia y en el espíritu objetivo, y así sucesivamente. En la fenomenología del espíritu, Hegel no trata directamente el tema del materialismo como teoría filosófica, sino que describe el recorrido de la conciencia desde la percepción sensible hasta el saber absoluto. Sin embargo, en los primeros capítulos aparecen referencias implícitas a la postura que podríamos identificar con el empirismo o el materialismo ingenuo, que asume como real lo inmediato, es decir, los objetos sensibles, independientes del sujeto cognoscentes. Hegel demuestra allí que ese objeto aparentemente separado y autosuficiente contiene contradicciones internas, pues para definirse como este objeto requiere a la mediación de la conciencia y del lenguaje, y que por ende la conciencia pasa a ser un estadio superior al descubrir que no basta aprender el objeto en su supuesta materialidad separada, sino que hace falta el concepto, la mediación universal. La crítica hegeliana a esa idea de inmediatez expone la ingenuidad de pensar que lo sensible, material, es la verdad última de la realidad. En efecto, la inmediatez resulta ser un producto de la reflexión, una construcción que la conciencia va configurando. El materialismo, que se limite a señalar aquí hay un objeto, esto es lo real, pasa por alto que la realidad fenoménica del fenómeno está insertada en un proceso conceptual y dialéctico. Es, por tanto, insuficiente como fundamento ontológico, al no explicar la lógica interna ni la génesis histórica de las formas objetivas. Aunque Hegel no etiqueta todo esto explícitamente como materialismo, el lector que identifique la tendencia a reducir el objeto a la inmediatez sensible ve claro que Hegel lo considera un momento que enseguida se supera. En su lugar, la dialéctica sigue avanzando hasta la autoconciencia y la razón, ámbitos que el materialismo no puede explicar sin contradecirse, pues la autoconciencia implica capacidad reflexiva, reconocimiento, libertad, etc. Otro texto en el que Hegel discute de manera crítica la posición materialista es su Historia de la Filosofía, donde analiza a diversos filósofos antiguos y modernos. Por ejemplo, evalúa a los atomistas griegos, Demócrito, Leucipo, y más tarde a algunos pensadores del siglo XVII y XVIII. Allí, Hegel señala que el atomismo introdujo un avance en la comprensión del mundo físico al concebirlo como constituido por partículas mínimas y regido por leyes. Sin embargo, al querer hacer de esta teoría una explicación total de la realidad, los atomistas se topan con la imposibilidad de fundamentar aspectos centrales de la vida humana, como la finalidad
la autoconciencia y, en última instancia, la libertad. Para Hegel, un sistema de átomos en movimiento no basta para explicar la cultura, el pensamiento, el derecho o la moral. La clave de su crítica es que con el atomismo, la forma de pensar la materia se hace excesivamente estática y mecánica, sin atender la dialéctica necesaria para que emerjan cualidades superiores. En la época moderna, Hegel ve en figuras como Hobbes o en ciertas lecturas radicales de Locke el esfuerzo por explicar la vida social mediante la materia en movimiento, la fuerza y el contrato de individuos aislados. En su opinión, con ello se descuida la dimensión orgánica y ética de la sociedad, que no puede reducirse a choques de intereses materiales. Nuevamente, Hegel no niega la relevancia de la materia, el componente físico de la vida humana, las necesidades básicas, pero insiste en que la realidad espiritual que se plasma en las instituciones y costumbres no se deja descomponer en el mero intercambio mecánico de cuerpos físicos. En la misma historia de la filosofía, subraya que ciertas formas de materialismo, al intentar esclarecer fenómenos más complejos como la libertad, la religión, la historia cultural, incurren en incongruencias. Es conocido que Hegel valoraba la ilustración, pero con reservas, pues consideraba que el iluminismo, en su versión más extrema, ponía todo en tela de juicio, apelando solo a la razón ilustrada y a la naturaleza. Para Hegel, esa reducción se quedaba corta al explicar, por ejemplo, como hemos dicho, la religiosidad, la moral y la organización política. Es importante resaltar que cuando Hegel habla de la materia, no pretende hacerla desaparecer ni diluirla en un mero idealismo platónico. Para él, la naturaleza y, por tanto, la materia constituye la objetivación de la idea. En la enciclopedia parte de la idea lógica que se externaliza en la naturaleza, dando lugar a las etapas de la mecánica, la física y la organización orgánica. En estas etapas, la materia tiene papeles distintos. A veces aparece en su estado más inmediato, la materia en la mecánica celeste, la materia como cuerpos inertes que se mueven según leyes. Otras aparecen en su forma física, cualidades, propiedades, reacciones químicas, y más adelante en la forma orgánica, seres vivos que nacen, se reproducen y mueren. Cada una de estas fases expresa el devenir de la idea, pero a la vez revela las limitaciones de un punto de vista exclusivamente material. La mecánica, por ejemplo, reduce el movimiento a una relación externa de cuerpos, sin dar cuenta de la interioridad de los organismos ni de la subjetividad. La química ya introduce las afinidades electivas, ciertas relaciones más internas, pero sigue sin explicar la autoconciencia. Finalmente, en la vida orgánica aparece la finalidad interna y una estructura que prefigura la conciencia. No obstante, solo con la aparición del espíritu como autoconciencia, razón, espíritu objetivo, es que se puede completar el proceso dialéctico y el espíritu absoluto. Se ve, pues, que la materia no es un mero error ni algo innecesario, es un momento absolutamente esencial en la manifestación de la idea. Pero no se agota, no agota la realidad en ella. He aquí, digamos, la distancia con el materialismo. La materia es parte de la totalidad dialéctica, no el todo. Si alguien pretende hacer de la materia el principio único, se detiene en un nivel que Hegel califica de inferior en la jerarquía del ser, no en un sentido peyorativo, sino en un sentido de complejidad ontológica.
Un punto que suscita cierta controversia entre los intérpretes de Hegel es la noción de si su sistema anula por completo la independencia de lo material y de la naturaleza, subordinándolas a una especie de ideal que todo lo rige. Algunos acusan a Hegel de un idealismo extremo, que absorbería la materia en la dialéctica de la idea, sin dejar un espacio real para la autonomía de la naturaleza. Otros críticos, en cambio, señalan que Hegel reconoce la exterioridad de la naturaleza como un ámbito irreductiblemente distinto a la lógica y a la razón, describiéndolo como la otredad de la idea. Esa otredad no es pura ilusión, es la forma en que la idea se aliena a sí misma y se vuelve fuera de sí. Hegel expone, por ejemplo, que la naturaleza es la idea en su ser otro. Esto significa que la materia, el espacio y el tiempo no son creaciones libres del sujeto pensante, sino que constituyen un plano real en el que la lógica se objetiva. Sin embargo, el concepto hegeliano de realidad se distingue de la pura inmediatez, pues esa realidad natural, siendo un otro, sigue conteniendo la racionalidad en potencia, que se hace explícita a través del conocimiento filosófico. Desde este punto de vista, la materia posee un estatuto relativamente autónomo, pero en última instancia se reencuentra con la idea en el proceso del espíritu que la comprende. El materialismo, si quisiera quedarse solo con la otredad de la naturaleza, y denegar el retorno dialéctico al concepto, terminaría en una visión fragmentaria y estática. Hay también un pasaje famoso en la enciclopedia donde Hegel afirma que el alma natural, es decir, el sustrato todavía no desarrollado de la conciencia, se vincula con las disposiciones corporales, con las inclinaciones y necesidades materiales, pero no se agota en ellas. Reconocer la dimensión material del ser humano es crucial, mas eso no hace del hombre un mero agregado de partes físicas, ni convierte la subjetividad en un epifenómeno de procesos materiales. En esa línea, Hegel se desmarca de los paradigmas materialistas de la época, que sugerían que los procesos mentales podían reducirse sin más a movimientos cerebrales. En la ciencia de la lógica, Hegel no discute directamente el materialismo como tal, sino que despliega la estructura categorial, ser, esencia, concepto, que según él subyace a cualquier determinación ontológica. Entre las determinaciones del ser se encuentran la cantidad y la cualidad. La materia sería, en cierto sentido, una concreción de estas determinaciones, pero ya insertas en la naturaleza, en su devenir, desde la idea. Para Hegel, la lógica es anterior a la naturaleza, no cronológicamente, sino lógicamente. La naturaleza se entiende sólo a la luz de la idea que la engendra. El materialismo, si no atiende a esa dimensión lógica, no hace más que describir fenómenos empíricos sin integrarlos en la totalidad conceptual. De nuevo, digamos que se trata de un momento, describir, medir, cuantificar, analizar, pero no de la explicación cabal de lo real. Hegel percibe el materialismo, por tanto, como un posicionamiento que pretende hacer de la contingencia y de las leyes mecánicas el principio absoluto. De hecho, escribió que si se coloca la contingencia como base de todo, no se logra explicar la necesidad interna y la racionalidad del proceso histórico. Hegel tampoco se adhiere a un idealismo que niegue la existencia de lo corpóreo. Su intención es superar la dicotomía clásica moderna entre idealismo y realismo o materialismo, integrándolos en una síntesis superior
que reconozca la materia como un momento ineludible, más no en el último de la escala ontológica. Un claro ejemplo donde la postura de Hegel frente al materialismo se muestra de modo tangible es su tratamiento de la vida orgánica en la filosofía de la naturaleza. Hegel describe cómo en el organismo vivo la materia inorgánica, las fuerzas químicas y las interacciones físicas se reconfiguran en un sistema que tiene finalidad interna, capacidad de autorreproducirse y relaciones con su entorno. Dicho fenómeno vital no puede explicarse, a su juicio, sólo como suma de procesos físico-químicos. Hay un salto cualitativo que introduce la organización vital. Esta idea está emparentada con la noción de teleología interna, es decir, la idea de que el fin se da dentro del mismo organismo, no como algo impuesto desde fuera. Entonces, el materialismo clásico, que vería la vida como simple agrupación de átomos y de reacciones químicas, pasa por alto la interioridad vital. Lo que hace el organismo, a su entender, es sintetizar la materia de un modo tal que la materia misma se torna medio de la conservación de la forma viva. No es un espiritualismo tradicional, porque Hegel no acude a una fuerza vital inmaterial, sino que habla de la materia orgánica como una dimensión superior en la que la idea se expresa de manera concreta. El error del materialismo, por ende, sería no ver la dialéctica de esa superación. Dado lo anterior, se extrae una imagen global de la actitud hegeliana ante el materialismo. Es una crítica firme a cualquier concepción reductiva de la realidad, pero no para negar la materia, sino para subrayar que ésta ha de integrarse en un proceso más amplio que culmine en la razón y la libertad humana. El materialismo, en su versión mecanicista, es un momento necesario en la historia del pensamiento, en tanto que permite estudiar y cuantificar el mundo físico con rigor, pero se vuelve estrecho como postura filosófica total. Para ilustrar de forma concreta cómo se da esta crítica en la obra de Hegel, podemos comentar un pasaje interesante de la enciclopedia. Hegel analiza la sociedad civil y la economía política. Allí señala que las necesidades materiales, la propiedad y el trabajo constituyen la base de la sociedad civil. Sin embargo, insiste en que la sociedad civil no puede reducirse a la satisfacción de intereses materiales, pues emergen instituciones como la justicia, la policía, los tribunales y el corporativismo, a través de los cuales el espíritu se manifiesta. La cuestión es que si uno asume una postura materialista que explique todo el entramado social como un mero resultado de las fuerzas productivas y de la competencia entre individuos materiales, se pierde la dimensión ética y jurídica que la sociedad civil introduce y que Hegel ve como la condición de racionalidad. Aquí se anticipan debates que años después Marx retomaría, invirtiendo la perspectiva hegeliana. Pero para Hegel, la mera materia de la producción y el consumo no agota la esencia de la sociedad. Un ejemplo más contemporáneo y propio que pueda ilustrar esta dialéctica podría ser el siguiente. Imaginemos la construcción de un edificio desde un punto de vista materialista, entendiendo en un sentido quizás reduccionista. Bastaría con decir que el edificio se compone de ladrillos, cementos, vigas, tuberías, cables eléctricos, que su forma también depende de las leyes físicas y de las reacciones químicas que solidifican el hormigón. No obstante, observando el proceso más de cerca, vemos que el edificio no es sólo la suma de materiales y fuerzas físicas. Está diseñado conforme a un plano arquitectónico. Se ajusta a un conjunto de normas legales
y urbanísticas y responde a finalidades humanas, albergar viviendas, oficinas, comercios. Por lo tanto, su naturaleza no se deja resumir en el mero soporte material. Si un estudiante de ingeniería lo estudiara exclusivamente como una ecuación de cargas, tensiones y comprensiones, obtendría información importante, pero incompleta. Al modo hegeliano, diríamos que el edificio es la materia configurada por un proyecto racional, la idea que se plasma. La materia, cemento, ladrillos, vidrio, hierro, no se explica por sí sola, como pasar de montones de arenas y piedra a un conjunto ordenado. Interviene la finalidad humana, los valores estéticos y las regulaciones legales. Desde la perspectiva dialéctica, el proceso se inicia con la idea, el diseño, la intención, la función, se objetiviza en la construcción, es decir, se objetiviza el plano que se convierte en acción, en la organización de la materia. Y finalmente, regresa al concepto cuando la gente utiliza el edificio de acuerdo con la finalidad prevista o incluso le reasigna otros usos. El materialismo que dijera el edificio es solo la materia unida mecánicamente, olvida la mediación teleológica y social. Sin embargo, la visión idealista pura que ignorase la materia y se quedase en la idea abstracta del edificio, también fracasaría en explicar, sobre todo, cómo éste se sostiene físicamente, cómo se relaciona con la naturaleza y cuáles son las tensiones estructurales que le permiten erigirse. Esta analogía se ve como las vigas, el cemento, las grúas, los obreros y el capital invertido en toda la parte material son innegablemente esenciales. Nadie puede negar que sin estos elementos materiales no habría edificio, pero a la vez no constituyen por sí solos la esencia del edificio como tal. Se necesita el diseño, la planificación, las leyes, el propósito social. Esta dualidad integrada corresponde en el lenguaje hegeliano al papel de la materia como momento de la idea y no como principio último. También es interesante resaltar la relación que hace Hegel entre cuerpo y alma. No desconoce Hegel la realidad biológica ni la importancia de las condiciones materiales de la vida. Sin embargo, dice que el alma, aunque arraigada en la organización corpórea, no puede explicarse simplemente como el resultado de procesos neuronales o mecánicos. Obviamente, en su tiempo no se hablaba con propiedad de las neuronas, pero sí de procesos físicos que pretendieran explicar la conciencia. El alma para Hegel es un momento que va transformándose en conciencia y luego en razón, a medida que el sujeto se relaciona con el mundo y la cultura. El materialismo psicológico, que reduciría los estados mentales a impulsos físicos, no recoge la riqueza dialéctica de la autoconciencia ni la manera en que el sujeto se trasciende a sí mismo hacia la universalidad. Esa universalidad es esencial para la razón, la moral y el arte. Desde el materialismo, en su versión reduccionista, la universalidad aparecería como una entelequia carente de sustrato real, cuando para Hegel es la condición imprescindible de lo racional. Sintetizando, pues, el concepto materialista de Hegel y su idea del idealismo, podemos decir que lo material ocupa un lugar esencial como exteriorización de la idea, que es un estado inferior en el desarrollo ontológico, superado por la vida, la mente y finalmente por la razón absoluta. Que la materia no agota la realidad ni explica por sí sola la complejidad de la existencia, de la conciencia y de la historia, y que es necesaria, eso sí, para el despliegue de la dialéctica, pero se revela limitada si se toma como fundamento único. Por último, tenemos que hacer mención a su famoso espíritu absoluto, que explicamos más detalladamente en otros vídeos. El espíritu absoluto, en Hegel,
es la culminación de su sistema filosófico, donde la realidad total se comprende como unidad dinámica de pensamiento y ser. Representa, por tanto, la reconciliación final de la conciencia subjetiva, el individuo, con la conciencia objetiva, la sociedad y la naturaleza, a través del autoconocimiento del espíritu. Este proceso dialéctico culmina en el arte, la religión y finalmente en la filosofía, donde el espíritu se comprende a sí mismo como libertad y totalidad. Es la realización plena de la razón en la historia, donde el espíritu se manifiesta y se reconoce como absoluto, superando todas las oposiciones y las limitaciones. Pero esto lo vamos a profundizar más en el vídeo que te dejo arriba. ¿Y a ti qué te ha parecido el materialismo de Hegel? Déjamelo en los comentarios.